leal en la enfermedad. Esa sería como la respuesta. No sé qué tú dices, Ricardo. Mira, yo creo que solo quisiera agregar una pequeña reflexión que de pronto no apunte tanto a responder concretamente a esa pregunta, pero sí a iluminar y a que todos nos demos permiso de revisar los planteamientos que hicimos acerca de la enfermedad. Y es que estaba recordando una frase de Hellinger que es bien interesante. Él dice, lo que enferma a una familia es el amor. Y lo que sana a una familia es el amor. Y entonces, si uno dice, ¿dónde está la contradicción? Desde el punto de vista de la sistémica familiar, ahí no hay contradicción. Cuando se dice que lo que enferma a una familia es el amor, estamos hablando de las lealtades que acaba de mencionar Guillermo. Estamos hablando de hacerle fila a la enfermedad. Y de alguna manera yo diría a la mamá de la persona que hizo la pregunta, le ha dado 2 veces cáncer. Eso quiere decir que eso no es nuevo en su sistema, pero eso no es desconectado en el sistema. Y a una tía le pasó lo mismo, eso tampoco es desconectado. Pero el miedo de ella es lo que puede hacer la diferencia. Entonces, lo que enferma a una familia es el amor. El miedo de ella, de forma ciega pero amorosa, la puede conducir a que la película se le repita. Y cuando Hellinger dice que lo que sana a una familia es el amor, la pregunta del millón es, ¿a quién hay que incluir? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿En qué hay que ser desleal para que el amor realmente dé sentido y haga que no se repita? En ese sentido, el amor que sana es adulto y el amor que enferma es un amor ciego, es un amor de niño, no porque los amores de los niños tengan una connotación negativa, sino porque es un amor leal que no ha madurado, que no ha progresado. El amor que sana es un amor adulto, es un amor que permite poner orden, restaurar y hacerlo distinto, y eso implica incluir y eso implica reconocer, pero también llenarse de convicciones para que no se repita, y por eso la tarea es hacerlo distinto. Sí, ok. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ah, Liz también nos hace una pregunta acerca de un niño con enfermedad de piel. Y recuerdo que tú nos hablaste mucho de que las enfermedades de piel tenían que ver con el amor interrumpido, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede, pregunta ella, cómo puedo trabajar esa falta de afecto, esa falta de amor? Mm, pues ya lo estás viendo. En la pregunta, casi que en la pregunta está la respuesta, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar esa falta de afecto? Eh, es darle a ese niño el amor y lograr de alguna manera que él logre sentir otra vez el amor de mamá, el amor o el que lo acoja, el volver al pecho, ¿no? Al seno de la madre. Entonces, digamos que ahí sería como si no sé, no entiendo si la pregunta es mi hijo, pero como si yo me doy cuenta y, y esto me resonó de que está el niño manifestando su afecto, su separación de mamá. ¿Qué me dice si yo estoy en este momento la madre? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mamá? Es decir, cómo yo puedo liberar a mi hijo de esa culpa, en cierta forma, me puedo liberar de la culpa para volver a darle afecto. O si esa falta de afecto es mi rabia, puede ser, si es mi rabia y entonces yo me separo de mi hijo,
porque tengo rabia que no es con el hijo, probablemente sea una rabia con la pareja o probablemente sea una rabia con mamá o con papá. Entonces, ah, ahí está la solución. La solución es ver cuál es mi rabia, cuál es mi dolor y cómo yo puedo entonces incluir y corregir eso, ¿no? Pues en el amor, Ricardo. No, yo no quisiera agregar ya muchas cosas porque creo que cuando explicamos el tema del amor interrumpido, básicamente lo que dijimos es que hay un reconocimiento de que esa experiencia para el niño es muy fuerte y que en ese sentido los adultos lo que tienen que hacer, además de lo que tú has presentado, es como ver la posibilidad de que se puede restaurar, es decir, se puede volver a conectar. Amor interrumpido básicamente es desconexión y la idea entonces es volver a conectar. Entonces, ¿qué causó la desconexión? La desconexión en el niño causó una serie de síntomas que pueden ser alergias, por ejemplo, pero ¿qué puede ser solución? La solución es volver a restaurar en él esa experiencia que tuvo, que la experimentó de una manera frustrante, dolorosa, radical, cuando se separó de mamá. Ujú. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, Ricardo, el tema propuesto que tú generosamente nos propusiste es como conversar acerca de una emoción que eh, nos, digamos, nos causa mucha piquiña, ¿no? Y es como la rabia. Eh, ¿De qué manera vivimos intranquilos y no nos permitimos fluir con la vida, fluir con lo que la vida nos ofrece y no vemos en una ceguera la rabia, porque la rabia no nos deja ver? Entonces hay algo sobre la rabia que no, digamos que además no la tratamos de ubicarla siempre como como algo malo, como algo que no nos deja progresar o que no nos da, eh, pues, eh, perspectivas de crecimiento personal. Y, y pues yo tengo una postura sobre las emociones eh, que damos en llamar negativas, y es que todas las emociones están al servicio de la vida y desde ese punto de vista también están al servicio del amor. Eh, realmente la rabia, la rabia es una manera de mostrar mi dolor, de mostrar mi miedo, pero es una manera que es un grito de necesito amor. Entonces la rabia tampoco es tan negativa. La rabia está al servicio del amor y de la vida, ¿no? Y de la supervivencia de la especie y de la supervivencia mía como individuo. Entonces, creo que la rabia hay que también mirarla desde ese aspecto. Y, y desde el punto de vista como de los órdenes del amor, de la pertenencia, el orden y el equilibrio, pues sabemos que la rabia tiene que ver con o la exclusión, estar excluido o excluir, tiene que ver con el desorden, estar fuera del lugar, pero en mi experiencia la rabia tiene que ver sobre todo con los desequilibrios. Y la rabia nos habla de que principalmente hay desequilibrios. Y desde ese punto de vista la rabia nos hace ver también que si yo tengo rabia, es como preguntarme en dónde, en dónde es que me siento tan desequilibrado, que tengo tanta rabia, para poder resolver el asunto y resolver la rabia. Eh,
Ricardo nos invita a hacer un ejercicio que espero que sea el momento de hacerlo, Ricardo, a ver cómo, te, ¿Cómo va? cómo va. Ok, a ver, miren, mi invitación es a hacer justo un pequeño ejercicio que debe ser mirado como en el contexto del tema que hoy nos convoca y debe ser leído como en el tiempo de este espacio. Y para entrar al grano, el tema es esto. Es, yo les propongo que cada quien haciendo silencio, o sea, manteniendo su micrófono cerrado, va a hacer un ejercicio de incluir. El ejercicio consiste, por ejemplo, en decir, eh, yo afirmo, por ejemplo, un hermano me duele. Y cada persona, lo más pronto que pueda, dice, yo incluyo a mi hermano fulano. ¿Listo? Entonces, al ataque. Yo hago una afirmación, doy unos segundos y el objetivo es que cada quien allá diga yo incluyo a. Entonces, ubiquen la persona más vieja de su familia, a la persona que tiene más años de su familia y diga yo incluyo a. Para que vean el ejemplo concreto, yo incluyo a mi tía Betty. Listo. Ahora vamos a buscar a la persona más enferma de mi familia en este momento y vamos a nombrarla diciendo yo incluyo a. Muy bien. Ahora vamos a buscar a esa persona que me hizo daño cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeña y vamos a decir yo incluyo a. Hay una pareja a quien yo le hice daño. Entonces vamos a decir yo incluyo a. En este momento, muchas personas de nuestra familia seguramente no la están pasando tan bien, pero vamos a pensar en esa a quien esta experiencia de confinamiento le está causando mucho dolor, mucha angustia, mucha ansiedad, se siente muy vulnerable. Y vamos a decir, yo incluyo a. Hay un cuñado que me genera hasta ira. Vamos a decir, yo incluyo a. Ahora reconozco que alguna vez mi papá me hizo enojar. Vamos a decir, yo incluyo y el nombre de papá. A veces me duelen mucho los dolores de mamá. Vamos a decir, yo incluyo tal dolor de mamá. Una persona de mi familia sufrió un accidente. Vamos a decir, yo incluyo a. Una persona de mi familia me quitó algo. Vamos a decir, yo incluyo a.
Una persona de mi familia fue asesinada. Vamos a decir, yo incluyo a. Y ahora vamos a decir, yo a los asesinos. Y finalmente, hay una persona que es de mi familia y a veces casi que ni me acuerdo que existe. Búsquela prontico y diga, yo incluyo a. Muy bien. Ricardo, Ustedes ven que el ejercicio puede ser eh, largo, pero es un ejercicio significativo. Ricardo, Dale. dentro de esas, y obviamente no podría ser la última, pero sí me gustaría que hiciéramos el ejercicio de decir, hay una persona a la cual yo le hice mucho daño y yo incluyo a. Vale, muy bien. Ok, y ahora miren, mm, esta tarde, pensando en este rato, se me ocurrió hacer un ejercicio que les quiero compartir. Y es que vine a mirar mi libro Todo que ver. Y como ustedes saben, ese libro tiene dos partes. La primera parte es una formulación de preguntas y de respuestas. Y la segunda parte es un tema sobre frases sanadoras. Entonces yo abrí el índice y lo que voy a es a leer algunas preguntas, solo algunas, que tienen que ver con iras, con enojos, con rabias. Pregunta número 3. ¿Y si yo no conocía a mi papá o a mi mamá? Pregunta número 21. ¿Qué son lealtades que estrellan? Pregunta número 34. ¿Dar y recibir en pareja es opcional? Pregunta número 44. ¿Tiene solución una infidelidad? Pregunta número 58. ¿Cómo hacer infeliz a un hijo? Pregunta número 65. ¿Qué síntomas muestran que la separación no ha logrado su cometido? Pregunta número 81. ¿Quiere decir que es requisito sanar al papá y a la mamá para alcanzar la prosperidad personal? 35. ¿Y los celos qué papel juegan en la relación de pareja? Pregunta 90. ¿Qué es amor interrumpido? Pregunta 124. ¿Por qué una persona adoptada siente rabia por el abandono y le cuesta tanto reconocer que es elegida? Pregunta 130. ¿Cuál es la solución cuando hay un abuso? Pregunta 133. ¿Hay conexión entre homosexualidad y violencia familiar? Pregunta 135. ¿Qué papel juegan las rabias en las adicciones? Pregunta 140. ¿Por qué el Día de la Madre es el día en que hay más riñas en Colombia? Pregunta 141. ¿Es la rabia un tema central de las relaciones familiares? Pregunta 142. ¿Tiene un temperamento fuerte? ¿Es frentero? ¿Es rebelde? ¿Es malgeniado? ¿Como quién de su familia? Pregunta 143. ¿Algunas características de una persona brava? Pregunta 144. ¿Qué es el circuito del enojo? Pregunta 145. ¿Las rabias son el fruto de cargas que nos correspondía cargar? Pregunta 156. ¿Cómo sanar cuando de mi familia? Pregunta 158. ¿Tuve un aborto? ¿Es un juicio y una exclusión?
Pregunta 174, ¿por qué no puedo ser próspero? Pregunta 178, en general, ¿por qué las mujeres de la familia son las más enojadas? Y pregunta 193, ¿cero golpes? El común denominador en todas las preguntas mencionadas es que tienen que ver todo con iras, con enojos, con rabias. Y yo quisiera ahora decir que una de las cosas que a mí más me ha impactado y más me ha motivado, si uno pudiera decirlo así, para trabajar en pedagogía familiar sistémica, es que las emociones humanas son muy fuertes y que lo que uno al final del día tiene que ver y de alguna manera sanar está allá abajo en la experiencia de la emoción de la ira, de la rabia, del enojo. Y he empezado a hacer formulaciones como aquellas de nosotros somos bravos casi que por definición. Tenemos en nuestro propio sistema familiar historias de mucho dolor, de mucho maltrato, de mucho abandono, y eso genera rabia. Y Guillermo decía, y la rabia tiene cosas buenas, y sí, la rabia tiene cosas muy buenas. Ustedes han oído decir que la abuela era una mujer tenaz porque solita sacó adelante a todos sus hijos. Entonces, lo que esa frase está diciendo es que el abuelo abandonó a la abuela o no estuvo, o se murió, etcétera. Y cuando la gente dice que ella era una mujer tenaz y que sacó adelante a los suyos, yo empecé a hacerme la reflexión, ¿y esa persona de dónde sacó la fuerza para sacar adelante a sus hijos? Y uno tiene que decir, fue desde la rabia. Y cuando uno piensa en una mujer cabeza de familia eh, y ve ese compromiso para sacar a sus hijos adelante, uno dice, la rabia contra lo masculino le da la fuerza para sacar a sus chicos adelante. En ese sentido, la rabia tiene un montón de daños colaterales, pero la rabia tiene una capacidad de dar fuerza que es increíble en las relaciones. A mucha gente le digo que en la vida laboral a todos nos ha pasado que alguien nos torea diciendo que usted, bla, 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 no hizo el informe. Y uno se llena de ira y dice, ahora verá lo que le voy a hacer y se luce con un Excel o con un PowerPoint excelentemente presentado, documentado, con información relevante y de alguna manera uno siente que se sacó el clavo. Y de alguna forma, al final del día, eso fue la rabia la que me dio la fuerza para decirle a ese jefe hijo de madre que él estaba equivocado y yo tenía la razón. Y ahora lo puede aplicar uno a las relaciones de pareja. Total, total. Muchas veces, el amor, la paciencia, la compañía, el apoyo, la mirada común están atravesadas transversalmente por las iras, por las rabias. Y hay una cosa hasta donde quisiera llevar esta reflexión y es nuestra primera experiencia de pareja en la vida son nuestros papás. Y una cosa que he descubierto en la pedagogía familiar sistémica es que la experiencia le va enseñando a uno que cuando yo era pequeño o pequeña, los dolores de mi papá, sus enojos, sus abandones, sus dolores, sus amores, de alguna manera yo los siento. Y pasa exactamente y de una manera fundamental lo mismo con mamá. Esa frase la hemos condensado pedagógicamente diciendo, a mí me duele que a mi papá le duela y a mí me duele que a mi mamá le duela. Yo reconozco los enojos de mi papá y de mi mamá y de alguna manera siento que yo cargo con esos enojos. Y he aprendido que esos enojos, cuando uno es adulto, después se los cobra a la pareja y después se los cobra a los hijos. Es decir, hay un principio pedagógico y es que los hijos nos chupan las emociones. Es decir, hay gente que dice, yo nunca le digo a mis hijos que su mamá o que su papá o nosotros no peleamos delante de ellos. Entonces, chévere, eso es importante, eso es sensato. Pero lo que sí no es sensato es que uno sea tan ingenuo de creer que el niño no nos chupa las emociones.
Y entonces cuando hay una tensión en la relación de la pareja, justo en el tema que mencionó Guillermo, la ira, las emociones están marcadas mucho en el contexto de el equilibrio. Y entonces cuando se producen desequilibrios, hay iras y hay culpas y hay deseos de sacarse el clavo y todo eso lo cargamos y todo eso lo cargan los hijos. Y todos sabemos que la mayor parte de la carga la lleva el menor. A ver, yo quisiera dejarlo ahí y para que avancemos un poco si quieres, Guillo. Bueno, creo que has tocado cosas que ya en algunas personas ya han escrito preguntas. Entonces me gustaría como mirar un poco esas preguntas, ¿no? Voy a Ok, empezar desde la última para adelante, hacia atrás. ok. A ver, sí. Eh, dice, cuando un joven tiene mucha rabia sin saber por qué, se estrella con todo el mundo, conocidos y desconocidos. ¿Cómo se puede sanar? A ver, miren, la pregunta es buena en cómo se puede sanar, pero la pregunta le falta un escalón y es qué es lo que hay que ver. Entonces vamos a decirlo, por ejemplo, de esta manera. La dinámica de la drogadicción tiene que ver con que una mujer está profundamente enojada con un hombre y un hijo experimenta y se vuelve el mejor terreno abonado para que él termine consumiendo drogas. ¿Por qué? Porque de alguna manera a ese hijo el mensaje que le están dando es una mujer está muy enojada con un hombre. Vamos a decir cómo lo traduce la gente en palabras simples. Y es cuando una mamá enojada, y no se enoja gratis, eso que quede claro, no se enoja gratis, se enoja por lo que los hombres hacemos en términos de maltrato, de abandono, de menosprecio, de no reconocimiento, de desequilibrio, etcétera. Cuando una mujer se enoja profundamente con un hombre, esa rabia la carga el hijo. ¿Por qué? Porque es el hijo de ambos y lo que percibe y lo que a veces le dicen de frente a ese hijo es, su papá no sirve para nada. Usted nunca vaya a ser en la vida como su papá. Su papá es lo peor que nos ha podido pasar en la existencia y por ende aparece un tema teórico que es muy interesante y es un hijo experimenta profunda rabia por la ausencia de papá, pero cuando está pequeño no le cobra al que no está, sino al que está. Es decir, se la cobra a mamá. Pero cuando mamá está muy enojada con papá, de alguna manera la sensación del hijo es, cuando a mí me dicen que mi papá no sirve para taco de escopetas, yo también siento un profundo enojo con mi mamá y de alguna manera tomo venganza de su enojo cobrándoselo a ella. Y por eso los adictos son tan autoagresivos. Los adictos son autodestructivos. Y en la dinámica de esa lectura, la rabia juega un papel muy importante. Y muchas veces la mejor ayuda a un joven que es muy bravo o que es drogadicto, de alguna manera es que los adultos nos demos permiso de revisar y de ver nuestros propios enojos, la raíz de nuestros enojos, porque sanándolos es el mejor servicio que le hacemos a los hijos. Yo quisiera ahí, Ricardo, sobre ese aspecto. eh, es que es un circuito, ¿no? Es el circuito de la rabia. Es decir, mamá está brava con papá que abandonó, que excluyó, pero el hijo se pone bravo con su mamá porque de alguna manera se lo, no se lo deja ver, se lo quita, lo desprestigia, pero también de alguna manera le, le, le cobra ese, porque es que yo no tengo papá por tu culpa, mamá, es lo que dice. Entonces le cobra. Y de alguna manera también muestra la lealtad al padre en la adicción, diciéndole,
yo me voy a hacer tan despreciable ante tus ojos como mi papá. Y entonces se cae, digamos, llega a esta adicción. Sí, obviamente, sí, no es tan fácil como esto, pero parte de la solución del problema es, uno, darle el lugar al padre, pero segundo, decirle al hijo, tu adicción está bien para mí. Cuando la madre es capaz de decirle al hijo, tu adicción está bien para mí, ese hijo se libera y ese hijo, porque ese tu adicción está bien para mí es darle lugar al papá y a él. O sea, incluir a los excluidos. Eso se me ocurre que es esta partecita, este tema que también ya había salido en otra pregunta. Ok, A ver, bueno, acabamos de contestar algo como cómo se sanan las rabias que cogen los hijos, parecido, ¿no? Porque el hijo se carga de una rabia del otro, de la mamá o del papá. Es una lealtad a sus padres y se carga de la rabia. Vamos Guillo, a y yo ver. quisiera decir que pedagógicamente mucha gente tiene mucha angustia por el enojo de los hijos y de alguna manera es que el trabajo más importante es el que hace el adulto. Si volvemos al tema de carga que acabas de mencionar, cuando un hijo está cargado, el mejor servicio es que yo lo descargue cuando yo soy capaz de procesar mis rabias, cuando yo soy capaz de modular mis enojos. Miren, voy a decirlo de una manera bien práctica. En una relación de pareja, pues si las cosas no funcionaron, pues yo estoy energúmeno contigo y tú estás energúmena conmigo. Listo, ya, eso no es pecado, eso es claro. El gran tema de separarse no es que uno se separe. El gran tema es que uno no module la rabia, que uno no se dé permiso de sanar su rabia. Por eso, lo que es dañino en una separación, y eso es lo que cargan los hijos, es que la persona después de la supuesta liberación porque la relación se acabó, siga destilando veneno por la otra persona. Y eso se ve solo en la forma como la gente habla de la pareja. Cuando la gente dice el papá de mis hijos, la mamá de mis hijos, el tipo ese, la señora esa, etcétera, 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 cuando uno no es capaz ni de volver a nombrar a quien es su pareja o fue su pareja, a quien es el papá de sus hijos o de sus hijas, uno dice, allá hay un elemento de rabia que no ha sido modulado, que no ha sido procesado. Resumo, es muy importante no cargar a los niños. A mí me impresiona, yo lo digo así de frente, me impresiona mucho cómo hay una terapéutica que quiere a veces aplicársele a los niños en términos de visitas al psicólogo, etcétera, que yo respeto profundamente, pero desde el punto de la pedagogía familiar sistémica he aprendido que mucha gente debería de preocuparse menos con su hijo que está bravo, enojado, triste, y hacer más por restaurar en ella como papá o como mamá la posibilidad de modular sus rabias para mirar con buenos ojos a la pareja. Voy a decirlo en sencillo. Si una persona se separa, listo, pero lo que hay que hacer es cerrar la relación. ¿Y qué es cerrar la relación? Es dejar de pelear. Es decir, ahora todo se acabó y yo acepto y respeto eso. Y todo lo que no prosperó lo voy a cerrar, pero sin más rabias, sin más culpas, sin más culpables. Y esa es la manera como uno dice, nosotros, a pesar de que no somos parejas, siempre seremos los papás. Y de alguna manera la promesa para los hijos cuando nos separamos porque no fue posible la convivencia entre los dos, la solución de muchas maneras es que ellos entiendan que siempre estaremos ahí como papás. Entonces es lo de los papás se arregla entre los papás para que no lo carguen los hijos. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta de si hay diferencia entre enojo, ira, rabia y tristeza. Eh, bueno, antes de decir eso, es que lo digo en los talleres, la rabia es la máscara del miedo.
más que es una máscara del miedo, y entonces hago un símil con un animalito, un perrito que uno lo asusta, lo acorrala y lo lleva hasta un punto donde el perrito corre lleno de miedo, pero si uno ya se le acerca mucho y él se ve tan amenazado que él inmediatamente lo que va a hacer en últimas es mostrarnos los dientes y mostrarnos la rabia. Y así somos los seres humanos, ¿no? De alguna manera nuestro miedo, nuestra rabia, lo que se esconde es un miedo. Y, y la tristeza también tiene que ver con la rabia. Eh, en mi, digamos como en mi punto de vista y en mi experiencia, yo he aprendido que, por ejemplo, la depresión que supuestamente es una tristeza muy grande, para mí la depresión es una rabia muy grande, pero muy, muy grande, en donde yo me niego a hacer lo que nadie me diga, yo es decir, no estoy de acuerdo con nada ni con nadie y nada me mueve, porque mi rabia es tan grande que me paraliza y, y finalmente esa depresión tiene otra cara, que es el reproche. Cuando yo eh, estoy muy, muy triste, de alguna manera le estoy cobrando al otro y le estoy reprochando al otro algo. Es como esa relación entre la rabia y la tristeza y la depresión. Y si hay enojo o ira o rabia, pues no sé, para mí son similares. No sé, Ricardo, ¿qué dice? Sí, mire, para mí el tema no es ahí ¿cómo se llamará eso? De léxico, de vocabulario. Sí, Para mí el tema de que la rabia es la rabia. Lo que pasa es que puede haber grados, ¿no? O sea, yo puedo tener una rabia grado 1, grado 28, grado 1000 y grado 1.000.000. Y yo también soy partidario de entender que una de las cosas que a mí me ha impresionado, y vuelvo, lo insisto, y es que a veces los seres humanos vestimos de tristeza las profundas rabias que tenemos en la vida. Y que la rabia tiene una presencia muy importante, es como lo que he logrado descubrir, por ejemplo, en la atención o en la consulta, y es que las personas experimentan en general una experiencia dolorosa, muchas veces en términos de miedo, de tristeza, de nostalgia, y de alguna forma he aprendido que a veces debajo del tapetico hay guardaditos, y esos guardaditos a veces son como las rabias, y la rabia, el enojo, la ira, en el grado, en el grado en que usted quiera. Niña, faltan 10 para las 9. Es decir, hay grados de acuerdo al impacto fruto de las relaciones que uno establece con otros. Y en ese sentido, los matices de las rabias se pueden modular, pero necesitan ser reconocidos. Hay veces que hay cosas que son generadoras de un enojo que pasa a los 5 minutos, pero hay cosas que son de un impacto tan fuerte que se quedan y se quedan por mucho tiempo, y en ese sentido hacen mucho daño. Y hay cosas que se ven es en las relaciones humanas, porque es que cuando yo percibo que alguien me hace daño, yo simplemente me enojo. En ese sentido, otra de las ventajas de la rabia es que yo tengo derecho a enojarme, ¿sí? Entonces, si mi pareja me es infiel, yo tengo derecho a enojarme. Y a veces uno termina enojado hasta con uno mismo. Y ya dijimos cómo, por ejemplo, en el tema del abuso hay un profundo enojo con uno mismo. Pero en el tema de la depresión hay un enojo con la vida. Y por eso para mí la otra cara de la depresión son las ganas de morirse. El gran reproche es a la vida. Pero ¿a cuál vida? No a la vida hablándolo en términos metafísicos o filosóficos. Es el rechazo o el reproche a la vida que me dieron mi papá y mi mamá, a existir. Por eso a veces el gran tema del merecimiento, que es conectado a la tristeza, a la no capacidad de amar la vida y respetar la vida, tiene como en el primer escalón es yo merezco estar vivo. Y lo primero que merezco al estar vivo es tener salud. Y muchas veces
Muchas veces, volviendo a conectar el tema de la enfermedad es una manera de autoagredirme cuando mi rabia no está sanada. Ok, bueno, aquí hay una pregunta. ¿Cómo sanar la rabia que me muestra una hija, mi hija menor? Eh, la rabia de un hijo nos habla no solamente de la relación que tenemos con nuestro hijo, sino que nos habla de la relación que tenemos con nuestra pareja. Y es decir, yo la invitación es a que eh, me pregunte de qué me está hablando la rabia de mi hijo, qué es lo que me duele, qué es lo que le duele a mi hijo, ¿sí? Y como lo estaba diciendo ahora rato Ricardo, los hijos se cargan de la rabia de mamá o de la rabia de papá. O incluso, y aquí voy a salirme un poquito, pero es que también es bastante frecuente, una rabia de un hijo le muestra a uno una pareja anterior de mamá o de papá, una relación que no está cerrada, que no está bien, que no, al cual no se le da el lugar a esa pareja anterior de papá o de mamá, que seguramente terminó en rabia. Un hijo se carga la rabia de esa pareja. Es decir, eh, esas son rabias que vienen, que no son del niño. Y eso es lo que uno podría entender, es que la rabia, en general los niños, la rabia de los niños los niños no tienen rabia, las rabias no son propias, sino que son de o papá y mamá o de relaciones de pareja o de relaciones pues también anteriores. Y entonces la rabia es, la pregunta es, ¿qué me muestra? A quien no he visto. Vuelvo y pregunto, ¿a quién no he visto? Bueno, esa sería otra. No sé si Ricardo tienes ahí alguna acotación a esa rabia de los hijos. Sí, solo puntualizar un tema que de alguna manera también hemos mencionado, y es una pareja tiene tres hijos. Esa pareja tiene una conflictiva familiar, una conflictiva conyugal muy fuerte. Por ejemplo, por una infidelidad. Por ejemplo, por temas no cerrados por uno o por otro. Eh, esa experiencia de alguna manera es captada emocionalmente por los hijos. Entonces, si hay tres hijos, de alguna manera la rabia se distribuye entre los tres. Pero la persona que hizo la pregunta dijo la hija menor. Para mí eso es muy importante. Es decir, cuando hay una conflictiva muy fuerte en una relación de pareja, la mayor carga de rabia la lleva el menor. Cuando uno está en consulta, suelo decirle a la persona que me ha contado que tiene dos hijos, Pedro y Julián, y que tiene una conflictiva de conyugal muy fuerte. Y yo le digo, y Julián es muy bravo, y dice, uy, sí, sacó el genio del Taita. Y yo no, puede que sea el genio del Taita, pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Que los menores siempre son los que más cargan. A veces pongo un ejemplo que intento eh, eh, ofrecerlo como una alternativa de comprensión sencilla, simple. Y es si en la casa hay dos adultos que somos los papás y hay tres hijitos, pero el menor es un bebé, cuando llevamos un rico pan, a él se le da una moronita para que guste un poquito ese pan. Pero cuando se trata de emociones, la mayor parte del pan es para el más bebé. Resumen pedagógico, las rabias fruto de la conflictiva conyugal, la cargan los hijos, pero la mayor parte siempre es para el menor. ¿Y si son únicos? Entonces el pobre chino le toca cargar con todo. Ok. Una pregunta aquí, ¿por qué en la adolescencia los hijos son más rabiosos, más rebeldes? Porque a los papás se nos olvida que fuimos adolescentes. Ok. Entonces la solución a los hijos rebeldes es mirar al hijo y decirle, a mí me pasó lo mismo.
Eso, es muy interesante esa dinámica. Cuéntala un poco más a fondo, Guillo. Digamos que uno establece una relación con los hijos como de la guía, ¿no es cierto? Nosotros somos la guía y queremos, por el amor, lo mejor para nuestros hijos, ¿sí? Pero también quisiéramos tener hijos ideales, hijos que vayan por la vida como con un caminito recto y pues que vayan haciendo cada escalón por escalón, pero todo sin contratiempos. Y nos angustia con los logros de los hijos. Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, somos exigentes eh, y los hijos quedan atrapados en dos mandatos que les decimos: ustedes van a hacer lo que yo no fui, esa es una, van a ser y van a ser mejores que yo. Entonces el hijo queda atrapado ahí en unas demandas que les ponemos. Esas demandas pueden generar una rabia, ¿no? Una rebeldía a cumplir ese mandato, a no seguir ese mandato. ¿Por qué? Porque pues finalmente los hijos tienen su propio camino. Nosotros cumplimos con darles la vida y darles unos medios para que aprendan a caminar solos en la vida, pero finalmente tenemos que dejarlos. Entonces los padres quedamos también atrapados entre nuestra expectativa que tenemos con los hijos, pero además, si los hijos de alguna manera, comillas, fallan, si tienen dificultades, también me echo la culpa de, de esas dificultades que tienen los hijos. Pero, como bien lo dice Ricardo, se nos olvida que nuestro camino fue tan difícil como el que tienen los hijos ahora. De modo que la mejor manera de tranquilizarnos y de tranquilizarlos es decirles: a mí me pasó lo mismo. Y eso tiene esa capacidad. Imagínense ustedes a un hijo que tiene problemas con la matemática. Normalmente yo lo que hago es: pero ¿por qué? No sé qué, si la suma, si la matemática, si la multiplicación es fácil, y por qué si tal, y le pego una cantaleta al chino. Si yo, en lugar de hacer eso, dijera: ¿sabes qué? Cuando yo tenía tu edad también tenía problemas con la matemática, y tal vez eso tiene un efecto más tranquilizador en el hijo que, que pegarle una vaciada, ¿no? Sí, y la otra cara del ejemplo podría ser con lo emocional. A veces le decimos a un hijo que no llore o a ella que no llore porque yo ya le había dicho que ese tipo o esa vieja no le convenía. Y de alguna manera, si uno fuera capaz de decir amorosamente, a mí me pasó lo mismo, creo que nos pondríamos en un tema de equilibrio que haría que mi hijo o mi hija se liberara de una presión que, viéndola desde esa óptica, ese es el recuerdo de la adolescencia que a veces olvidamos. Y Ujú. eso se traduce en distanciamiento y no en cercanía. Ok. Bueno, aquí, bueno, es de otra situación de rabia, y es en la pareja, ¿no? Pero eh, mi ex marido me dejó por otra mujer y eso me dio mucha rabia, pero ahora eso se le acabó y la rabia se me pasó. Como se le acabó, entonces a mí se me pasó la rabia. Sigue con Ok. rabia. A mí me impresiona la gente que dice que lo de su pareja se acabó y que yo ya no por él ni rabia siento. Y me llama mucho la atención que hay un común denominador y es que mucha gente dice, a mí ya ese tipo me produce es lástima. Y entonces aplicamos un principio y es, ni tú eres tan inocente, ni él es tan culpable. Y no se trata de que como el tiempo ya pasó, entonces todo, la gente dice, ese tipo ya salió de mi vida o esa vieja ya salió de mi vida. Ah, no. El tema de sanar esos enojos es darse permiso de verlos, de reconocerlos y de incluirlos. En ese sentido, separarse
eh, tiene en las manifestaciones verbales de la persona una fácil comprensión si el tema está cerrado, si todavía hay o no hay enojo. Pero de alguna manera es ser capaz de mirar al otro y entender que es parte de la historia. Cuando tú le planteas a una persona si tú puedes incluir a esa que fue tu pareja como algo de tu historia y a esa persona le cuesta, la relación no se ha sanado. Y si es capaz de incluirla, la relación está sanada. Pero eso es muy fuerte porque tiene consecuencias. Eso no es solamente decirlo, sino mostrarlo. Eso tiene consecuencias. Vamos a decirlo de esta manera. Cuando una persona está muy enojada con la pareja que se fue, que ya no existe hace 20 años, y ahora está muy preocupada por su hijo que tiene 15 o 20, el gran tema presente es que el enojo y el no cierre de la experiencia con la pareja es ahora la gran angustia existencial de ese hijo. Él la está cargando y él no puede ser próspero porque mamá y papá no han cerrado su experiencia. Entonces, a ver, el tema es complejo y yo sé que por ahí hay un tema en fila que es el de pareja, pero en ese sentido, la gente sí tiene que hacerse la pregunta de por qué se acabó la relación de pareja. A mí me llama mucho la atención y yo tengo una metodología. Es que me contestan, por ejemplo, porque éramos muy jóvenes. Y yo digo, ¿por qué más? Porque pensábamos en cosas distintas. Y yo digo, ¿y por qué más? Porque ya no nos entendíamos, ya no había amor. Y yo, ¿y por qué más? ¿Y por qué más? ¿Y por qué más? Y de alguna manera uno le vuelve a decir a la gente, oiga, ¿y usted entiende que se desconectaron? ¿Usted podría entender dónde y qué los desconectó? ¿Cuándo se desconectaron? Sorpresa. Mucha gente dice, nosotros desde el comienzo empezamos mal. Nosotros estábamos desconectados en muchas cosas desde que arrancamos. Conclusión pedagógica, hay un montón de cosas que la gente no ve y de alguna forma eso estaría conectado con temas no resueltos. Muchos enojos de pareja tienen como raíz enojos no resueltos, problemas no resueltos. Miren, cuando una persona llega a consulta y dice, es que mire, yo ya le he perdonado 3 veces las infidelidades que él ha tenido en 25 años, y yo, para. La primera vez el tema no se resolvió. Y cuando la primera vez el tema no se resuelve, habrá una segunda, habrá una tercera, habrá una cuarta. Eso aplica como principio, por ejemplo, para la violencia familiar. Cuando hay un golpe la primera vez, si eso no se cierra, si eso no se sana, si eso no se repara, la película se repetirá. Ujú. Ok, ya. Aquí hay otra pregunta que me parece interesante y es como la relación de la culpa y la rabia o la tristeza. Si la culpa es la rabia o la tristeza. La primera conexión que hice fue acerca de cuando yo tengo tanta rabia con alguien y digo, ¿qué te habré hecho? Estoy tan bravo contigo. ¿Qué será lo que yo te habré hecho que estoy tan bravo contigo? Porque en ese caso, mi rabia lo que muestra es mi culpa y es mi negativa a admitir mi responsabilidad en, en eso, en el asunto. Ahí sería la relación entre rabia y culpa, ¿no? ¿Qué dice Ricardo? Sí, entonces mira, ahí es donde volvemos al tema del equilibrio. El tema del equilibrio, el tema del dar y recibir, es de alguna manera el contexto en el que se centran las emociones chéveres o no chéveres. Entonces es cuando tú, como mi pareja, por ejemplo, me haces un daño, pues yo me pongo bravo. Y en ese sentido yo tengo derecho a enojarme y tengo derecho a expresarte mi enojo. Vamos a decirlo que cuando tú me haces un daño, entonces yo me enojo y tú, quien me hizo el daño, te sientes culpable. Pero como el tema es de equilibrio, o sea, de dar y recibir, la tentación cuando tú me haces un daño es que yo te lo quiera devolver. Pero el problema ni siquiera es devolverlo. Es decir, si tú me haces daño, yo tengo el derecho a decir que eso no me gustó, que eso me dolió.
¿no? Entonces, si estamos, por ejemplo, en una reunión familiar y tú haces un chiste bien pesado delante de mi familia, a mí eso me enerva, me provoca matarte y de alguna manera no fue tanto lo que dijiste, sino delante de quien lo dijiste. Eso desequilibra la relación. En ese sentido, cuando yo me enojo mucho, mi gran tentación es a tomar venganza. Me diste y te voy a devolver de la misma medicina. Nosotros le enseñamos a la gente que en equilibrio y desequilibrio en una relación de pareja hay como una forma de devolver que hace que el equilibrio se mantenga y ese se llama el equilibrio positivo. Y hay una forma de devolver que es el equilibrio negativo y es aquel que rompe como los límites de hasta dónde yo te puedo hacer daño por el daño que tú me hiciste. ¿Mm? Dicho en plata blanca, el gran tema del perdón en pareja es si yo al final del día soy capaz de renunciar a la capacidad y al derecho que creo tener de vengarme por el daño que tú me hiciste. En ese sentido, en la balanza siempre habrá un tema de culpa por parte de quien hace el daño y de enojo por parte de quien lo recibe. Y no hablamos de víctima y de victimario. Hablamos de tú y yo somos iguales, yo no soy mejor que tú no eres mejor que yo. Y cuando tú me haces daño, yo tengo toda la tentación de devolverte el daño que me hiciste. El riesgo es que rompa los límites. Cuando los rompo, tú me haces una marranadita y yo te devuelvo con una marranadota. Y tú me devuelves con una marranadota al cuadrado. Y el gran tema que se teje ahí es que si se rompen los límites, la relación se acaba. Simple. De alguna forma, yo tengo derecho a expresarte mi enojo, pero sin romper los límites. Y voy a decir entre paréntesis, y un día lo podemos explanar un poco más. Por eso cuando en una relación de pareja tú me haces daño o yo te hago daño, el gran tema es que entendamos que somos dos frágiles y que dos frágiles nos hacemos daño. Dos frágiles tenemos la posibilidad de apoyarnos, ayudarnos y salir adelante, pero también nosotros tenemos la capacidad de hacernos daño. Renunciar a la venganza es poner las cosas en la balanza de tal forma que nos demos permiso de ser capaces de volver a comenzar de nuevo. Esa es la frase que para mí resume cómo el daño, la rabia, la culpa se equilibran en términos de ahora entiendo que te hice daño y yo lamento y reparo ese daño y yo que fui el objeto de ese daño no me siento tan inocente, siento que eso tiene, en eso también yo algo de parte tengo y entonces yo reconozco y ambos nos damos permiso de volver a comenzar de nuevo. Dicho pedagógicamente, darse permiso de volver a comenzar de nuevo es lo que hace que en el tiempo una relación de pareja se mantenga. Separarse en sus múltiples definiciones tiene una que es que está en esa línea y es se separan los que decidieron un día no darse permiso para volver a comenzar de nuevo. Les ganó el enojo, les ganó su capacidad de tomar venganza por el daño que se hizo. Ujú. Bueno, creo que hay que dejar que eh, mastiquemos todo esto que acabas de decir, que nos pone a pensar mucho. Ok. Ok. Bueno, aquí hay una que vuelve sobre la rabia y la enfermedad. ¿Por qué se afecta la tiroides? En cierta forma, digamos que hay muchas maneras de expresar la rabia y las mejores maneras pues son aquellas que logran hacer que la rabia salga. Eh, Recuerdo alguna vez de una consultante que era supremamente grosera, digámoslo así, podríamos decir vulgar en su expresión de la rabia, y, pero a la vez sentía culpa de esa manera de su lenguaje. Y yo le decía,
y si no tuvieras, y si no te saliera por la boca, ¿en dónde estaría la rabia? Y tal vez pensaría que se le atraganta en la garganta y siente que no la puede decir. Y tal vez ahí puedas ver que de alguna manera o sufres de algo del pecho o de la garganta, y aquí está, por ejemplo, estas afecciones de la tiroides. Es decir, una rabia que no logra expresarse de alguna manera, bien sea por lo verbal o bien sea, muchas rabias se expresan de otras formas. Por ejemplo, hay artistas y en las canciones, en las letras, sale la rabia, pero es una manera, eh, digámoslo así, productiva, de que la fuerza de la rabia hace algo, finalmente saca algo bonito, ¿sí? O lo que decía Ricardo, pues eh, la rabia que yo logro eh, mostrar en las acciones. Hellinger dice que la rabia es, muchas veces la rabia impide la acción, impide que la persona haga, lo frena. Muchas veces también la rabia lo que hace es que, que haga al contrario. Pero aquí, cuando no sale, cuando no hace, el cuerpo de alguna manera se, se carga esa rabia. Esa es la otra, ¿no? La rabia tiene una medida, la rabia y la culpa pueden ir juntas. Y yo puedo sentir culpa por la rabia y entonces me la devuelvo Los y oyentes, sí. No me me cuentes nada. autoagredo. Minuticos más, ¿sí? Bueno, esa sería como hacia ahí, ¿no es cierto, Ricardo? ¿Algo más de tiroides o alguna cosa así? Guillo, dinos un poquito clínicamente cuál es la función de la tiroides. Pero la tiroides eh, Llévatela, ¿no? es una glándula muy importante porque es la glándula que regula el metabolismo del cuerpo. El metabolismo es la forma como el organismo coge los alimentos, por ejemplo, y los procesa. Entonces, el metabolismo es qué hago yo con el azúcar, qué hago yo con las harinas, qué hago yo con las proteínas. Eh, y hay una cosa que se llama un metabolismo rápido. Entonces, por ejemplo, cuando las hormonas de la tiroides están elevadas, se dice que hay un metabolismo rápido, es decir, el organismo coge y rápidamente procesa esos alimentos o procesa todas las sustancias del organismo, y la persona, por ejemplo, entonces tiene una característica y es que es muy delgada, se adelgaza, ¿sí? Al contrario, cuando la función de la tiroides está, digamos, baja, la persona metaboliza más lentamente las cosas, entonces se le nota más, por ejemplo, lo que come, se vuelven más gorditas, ¿sí? Tienen tendencia a ser más gordas porque su metabolismo es más lento. Entonces, digamos que es muy importante en cuanto a que es como el flujo de la vida, ¿no? O sea, el alimento, uno entra, el alimento lo procesa, toma lo que necesita y bota el resto. En cierta manera, eh, es lo que hace digamos, esta glándula y sus hormonas, ¿no? Ok. Entonces, mira, ¿sabes qué quisiera decir? Sí. Que ese flujo de la vida, a causa de los enojos, a veces se interrumpe con consecuencias para la salud y para las relaciones. Ujú. Ok, listo. Bueno. Dice aquí por ahí una preguntita, a ver. El orgullo incrementa la rabia cuando no somos capaces de reconocer nuestros errores frente al otro. Sí, eso es lo que estaba diciendo ahora de qué te habré hecho que tengo tanta rabia contigo.
Em, Esta está interesante. Te da, te va a dar risa. La rabia que se siente hacia los suegros. Cuando uno está muy enojado con la suegra, lo que a uno le duele de verdad, verdad es la mamá. Y cuando uno está muy enojado con el suegro y los cuñados, uno está muy enojado con el papá. En ese sentido, nosotros hemos acuñado una expresión que dice, mi familia se parece más de lo que yo mismo me la creo a la tuya, y tú tienes que aprender a decir, y tu familia se parece mucho más de lo que tú te la crees a la mía. Es decir, ahí no hay cosas gratis. En otras palabras, es mucho más fácil sentir enojo por mi suegra que reconocerlo, verlo y sanarlo en mi mamá. Ujú. Sí, sí, muy bien. Eh, ¿Cómo se puede incluir dentro de la pedagogía la comprensión de lo que vive el niño fuera del colegio? Me refiero a cómo trabajar con el niño en el aula, puesto que los padres son lejanos para los maestros. Pues esa pregunta me parece muy interesante, pero hay que leerla en el contexto. Es decir, el gran tema es a veces la desconexión que hay, la no comprensión más bien que hay entre las relaciones que existen entre el sistema familiar y el sistema educativo. Vamos a decirlo de otra forma. Estar en el colegio X no es gratis para mi experiencia familiar y para las expectativas de mi familia, ¿no? Entonces hay una fuerte conexión. Cuando trabajamos con maestros les insistimos mucho que cuando vean a un niño con dificultades, por ejemplo, nunca pierdan de vista que la mejor ayuda para ese niño no es mirarlo como un niño, sino que al mirarlo lo miren como una familia. Miren a su familia, miren a su familia. Es decir, incluyan la historia de ese niño. Un niño inquieto, un niño indisciplinado, un niño hiperactivo, un niño desobediente, un niño que está sin motivación para el aprendizaje, que un niño que no se ama, un niño que es agresivo, tiene todo que ver no solo con el sistema escolar, sino con el sistema familiar. Y en ese sentido le decimos a los papás, a los profesores, miren, vean a los niños conectados a su familia, y le decimos a los familiares, ustedes no creen que porque pagan la pensión se eximen de estar cerca de los hijos. Por eso hay todo un tema que tiene que ver con la educación de calidad, que tiene que fortalecer la relación entre el sistema escolar y el sistema familiar. Yo creo que fuera de eso no hay salvación. Mientras no entendamos eso, no, estaremos simplemente repitiendo y repitiendo, por ejemplo, en el tema escolar, que no es lo que nos compete en este momento. En el tema escolar es ciertas metodologías Llévese su que, bebé. que no miran la necesidad de los niños, que no reconocen cómo ha cambiado y cómo está cambiando el mundo. Y a veces los familiares, las familias, nos volvemos incapaces de reconocer que el mundo está cambiando y que las necesidades de nuestros muchachos son las mismas emocionalmente que las que tuvimos nosotros, pero en su expresión son mucho más complejas, son mucho más amplias, pero sobre todo son distintas. Yo suelo decir que si nosotros teníamos muchas cosas definidas, los chicos de hoy tienen muy pocas cosas definidas, y en ese sentido ellos la están teniendo más difícil. Y entonces cuando no hay una conexión entre el sistema familiar y el sistema escolar, esa desconexión tiene consecuencias de desorden, tiene consecuencias de desequilibrio, tiene consecuencias de no prosperidad. La educación prospera cuando la educación no es sino una oportunidad de construir mejores seres humanos. Yo cada día pienso más en que se trata de construir mejores seres humanos con 800 metodologías. Entonces, ¿a nos tocará aprender cálculo y trigonometría? Sí, sí, pero ojalá que a la vez que aprendemos que a más b al cuadrado es igual al cuadrado del primero más b veces el primero por el segundo, etcétera, ¿no? Binomio cuadrado perfecto. Es mucho más importante ser capaces de entender cómo nos conectamos con la vida y cómo nos podemos volver personas mucho más pacíficas. Si a mí me dijeran, ¿y cuál es el resumen del tema de la rabia? Es simple, es cómo ser más pacíficos.
Y si me lo pregunta como papá y como abuelo, es cómo hacemos para educar a los hijos con amor, con firmeza y cero golpes. Eso no será posible si no hacemos procesos educativos, familiares y personales para transformar nuestras rabias en actitudes pacíficas. Ricardo, yo sobre esa pregunta solo quisiera agregar algo, y es que los maestros tenemos que mirar esas situaciones difíciles de los hijos y con sus padres. Primero, como tú lo dices, mirando a sus padres también, pero segundo, dejando de creer que somos mejores que la familia del niño. Muchos maestros tendemos a decir, no, pero es que pobre peladito con esa familia que tiene, y entonces yo estoy por encima y yo soy mejor que esa familia. Y tal vez si aprendemos a que realmente nosotros en ese sentido somos iguales a esos padres, y tenemos que, con amor, en vez de decir con esa familia que tiene y con esos padres que tienen, es como desde la mirada amorosa, como yo incluyo a esos padres que también tienen situaciones difíciles y que se ven reflejadas en lo que el niño nos muestra en el aula. Entonces, un poquito es eso, ¿no? ¿Sí? Y en términos de lo que aprendemos de los alumnos, y si nos damos permiso de ser aprendices frente a los alumnos, yo creo que ahí está parte del secreto. Es que muchos de nuestros alumnos nos reflejan los propios dolores que a veces nosotros como adultos no hemos procesado. Y darse permiso de procesarlo es parte de lo que nos enseñan los alumnos. Ok, gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Desde el embarazo se capta la rabia? Si la pregunta es si el niño en el útero capta la rabia, la respuesta es sí. Y la respuesta completa es que la rabia y el amor y la ternura y la acogida, ¿no? O sea, hoy estamos hablando de rabias, pero el ser humano no es rabias. El ser humano también es acogida, es amor, es respeto, mm, es aceptación, ¿no? Y en ese sentido, esas emociones las sufrimos, las vivimos y las sentimos, ¿no? Hay mucha gente adulta que experimenta y que más que experimenta, es que es capaz de verbalizar las emociones de cercanía, de afecto, de acogida. Y muchos adultos son capaces de verbalizar los dolores casi que desde el vientre materno. Sí, ok, muy bien. Entonces, sí, también tomo eso. Eh, no se trata solo de que nos centremos aquí, sino que si todos nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, por ejemplo, con estos encuentros, con este tipo de encuentros, hay una emoción que no hemos verbalizado y esa emoción se llama la esperanza, porque estamos aquí es precisamente para comprender los dolores y las rabias y las culpas, pero con la esperanza de la vida. De modo que, de fondo, lo que nos está uniendo aquí es más la esperanza. Bueno. Y yo quisiera aprovechar para hacer ahora sí la conexión de la intencionalidad del ejercicio inicial. Y Ajá, era listo, porque nos quedan 6 seguramente, minutos. sí, seguramente hacer el ejercicio con algunas personas para incluirlas fue sencillo y para otras personas debió ser una experiencia difícil. Y allá es donde está el tema. Por eso a mí me encanta ese ejercicio en términos de que uno se dé permiso de descubrir, de releer, de mirar con otros ojos a veces las cosas que ya tenemos definidas y que de pronto no están tan definidas en nosotros mismos. Y en ese sentido, la esperanza es que así como uno hizo el ejercicio de los dolores, uno haga el ejercicio de los amores. Es decir, la otra cara del ejercicio inicial es cuando uno dice, ¿a quién le debo gratitud? ¿Quién me marcó en la vida, por ejemplo, como maestro? ¿Quién fue la persona que me enseñó que valía la pena ser próspero? ¿Quién fue la persona que a mí, por ejemplo, me hizo enfrentar y resolver mis miedos? Y entonces el primer ejercicio inicial tiene otra cara que es incluir a todo aquello que nos volvió mejores seres humanos y a todo aquello que nos sigue hoy volviendo mejores seres humanos.
Y en eso el sistema familiar siempre tiene palabras que decir. Más aún, a veces al reconocer a mi abuelo a quien nunca vi, en una de sus características, yo puedo entender que gracias a él yo hago o soy lo que soy. Bueno. Eh, Tenemos 4 minuticos ya para salir y a mirar algunas de las últimas preguntas que han llegado. Bueno, aquí hay una conexión, sí, Ricardo. Dice, cuando la rabia es un fenómeno común, creo que tiene que ver con alguno de los proyectos también tuyos, no es la expresión de la frustración con los resultados esperados de un sistema social fallido que nos vendió que debemos esperar lo que no era posible. A ver, mira, pues que sí, pero lo único que no, a ver, que quisiera como puntualizar es que ideologizar para mí ya no es el camino. Voy a decirlo de otra manera. Una de las cosas que ahora valoro mucho como viejo es que me centro en que hay que hacer lo que tengo que hacer desde donde lo puedo hacer en lo que yo estoy. Y lo otro, sí, pero tendría tanto de largo como de ancho. O sea, a mí me gusta más mirar ahora qué está en orden y qué no está en orden, qué está por reparar, qué está por incluir. Y no me invita mucho el tema de una discusión ideológica. Por eso, en muchos temas que tienen que ver con el sistema social, pues yo sí creo que hay experiencias que son muy duras, pero de alguna manera ahora intento mirarlas de otra forma. No sé, no quisiera alargarme sobre eso, ese es como mi punto de vista y yo respeto porque tal vez la persona que está haciendo la pregunta tiene una responsabilidad social que le apremia. Sí, de todas maneras, en la, digamos, como en la formulación de la pregunta, tiene que ver con que la rabia también nos muestra desequilibrios. En otro sistema, en un sistema más amplio, lo que la rabia nos muestra es eso, el desequilibrio. Y en ese punto, depende de la rabia qué logra hacer. La rabia, digamos, nos vuelve, por ejemplo, reivindicativos y somos solidarios, pero ¿qué hacemos? ¿Realmente construimos con nuestra rabia? Eh, Igual en la persona, una rabia, por ejemplo, una rabia que termina en es que en cierta forma es un desequilibrio y una exclusión, pero que se manifiesta esa rabia en una adicción, esa adicción no saca a la persona del desequilibrio y de la exclusión, sino que lo hunde más en la exclusión y en el desequilibrio. Su rabia no le da, la fuerza de esa rabia, en cierta forma, se desperdicia, ¿cierto? Mientras que otra persona con la misma rabia y en la misma situación podría, en esa rabia y en esa rebeldía, encontrar un camino de, de crecimiento personal. Y eso pasa también en lo social, pero no entramos en lo social tampoco en este momento. Es otra discusión. Listo, Ricardo. No, no, solo iba a decir que bien por decir eso, Guillo, y que la rabia que polariza socialmente es dañina. Sí, ok. Bueno, listo, son las 9:30. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Alcanzamos como 140 y tantos asistentes o más. Pues les agradecemos sus preguntas, su atención y esperamos que hayamos pues dejado más preguntas que respuestas. Y la invitación a que leamos y leamos muchos de los materiales, los libros de Ricardo,
volvamos a releerlos y a encontrar ahí, pero también leamos en las fuentes de las constelaciones familiares de Bert Hellinger, que son también la fuente digamos, de muchas de estas formas de ver esto que estamos hoy difundiendo, pues con mucho gusto, con mucho amor. Muchísimas gracias. Muchas Doctores, gracias, Guillermo. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. gracias. Bueno, Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué posibilidad hay de que nos envíen de pronto las grabaciones Gracias, buenas noches. de la vez pasada y esta para... Sí, paciencia. Paciencia, pero con mucho gusto. Sí. Muchas gracias. Gracias, Miguel, gracias, Ricardo. Desde